Buen día. En el día de hoy vamos a continuar con el tema de la solución de triángulos. Recordando que habíamos visto que para los triángulos rectángulos utilizábamos el teorema de Pitágoras, los catetos y hipotenusas y para también utilizábamos las razones trigonométricas, la razón seno, coseno y tangente para la solución de esos triángulos rectángulos. Pero ¿qué ocurre cuando los triángulos no son rectángulos? Que se conocen como triángulos oblicuángulos, porque son triángulos que no tienen ningún ángulo recto. Pueden ser que sean acutángulos, o sea que sean ángulos que todos sus ángulos sean menores de 90 grados, o obtusángulos que tengan un ángulo mayor de 90 grados. A ver, la solución de esos triángulos tiene que ver es con esto. Recordando la nomenclatura, yo les hablaba de los lados con letras minúsculas y sus ángulos opuestos con la misma letra pero mayúscula, para tener en cuenta de qué estamos hablando. O sea que el ángulo es el opuesto al lado que tenemos ahí, de este B, y de este C. Entonces, para tener en cuenta eso, cuando hablemos de letras mayúsculas porque estamos hablando de ángulos, y cuando hablemos de letras minúsculas porque estamos hablando de lados. Entonces, para solucionar eso es tener en cuenta A, B y C y los ángulos A, B y C, teniendo en cuenta que estos ángulos, la suma de estos ángulos en un triángulo son 180 grados para el triángulo. Entonces, ¿qué utilizamos para eso? Entonces utilizamos una función, dos teoremas, uno que es teorema del seno, el seno dice que hay la razón entre el lado y el seno del ángulo. Cuando nos referimos al ángulo nos hacemos referencia lado A con ángulo A. Entonces, es la razón entre el lado A y el seno del ángulo A es constante con la razón que hay entre el lado B y el seno de ese lado. O sea, ¿cómo sería eso? Sería algo así, dice que A sobre el seno de A es constante con B sobre el seno de B o con C sobre el seno de C. Eso es una constante, ¿sí? Al ser unas razones, podemos tener los inversos de estas razones. O sea, si yo voy a hallar los lados, yo voy a utilizar esta fórmula, de esta forma. Dice que A es igual a B por el seno de A sobre el seno de B. Esa sería la fórmula, ¿sí? O yo puedo cambiar esto teniendo en cuenta lo mismo, ¿no? O sea, la relación que si fuera para hallar B, sería B, sería igual a por el seno de B sobre el seno de A. O con C, también podría C igual a A por el seno de C sobre el seno de A. ¿Sí? O sea que yo puedo tomar cualquiera de estas dos relaciones, estas o esta relación, y esa proporcionalidad, porque hay una proporción ahí, y resolver, o sea, despejar la variable B o la variable C. La variable C, pasa aquí a multiplicar, la variable B, pasa aquí a multiplicar. O sea, realmente es sencillo. Eso para los lados. Y para los ángulos, yo puedo hacer seno de A sobre A igual al seno de B
sobre B, constante también con el seno de C sobre C. Entonces, si yo voy a hallar, por ejemplo, uno de estos, dígase que el seno de A va a ser igual al seno de B por A sobre B. Ahora, teniendo en cuenta que yo aquí hallo es el seno de A, pero realmente yo debo hallar es AA, o sea, el ángulo A. Entonces, A, estoy trabajando con el seno, entonces arcoseno de este resultado del seno de B por A sobre B va a ser igual al ángulo. ¿Qué es el arcoseno? ¿Cómo se halla el arcoseno? Con la calculadora, usted se va y oprime Shift, seno, y el resultado que le dé aquí. Y ese resultado, y ahí le bota el ángulo A. Eso es la función, el teorema del seno. En el siguiente video vamos a ver el teorema del coseno.